Un hombre que tenía el mundo a sus pies, capaz de construir imperios con un simple chasquido de dedos, humilló públicamente a un conserje anciano por una mancha invisible, sin saber que aquel gesto de crueldad sería el inicio de su propia ruina y, paradójicamente, de su salvación. ¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso descubre que su vida entera es una mentira y que la llave para su verdadera felicidad está en las manos de la persona que más despreció? ¿Crees que una sola noche lluviosa puede lavar la arrogancia de toda una vida y revelar un milagro escondido? La historia que estás a punto de presenciar prueba que el destino tiene maneras misteriosas de enseñarnos las lecciones más importantes, y el giro inesperado que une a estos dos hombres es tan increíble que sacudirá tus certezas sobre el poder y la humildad. Quédate conmigo hasta el final, pues lo que sucede en el estacionamiento de esa torre cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Este no es solo un video, es un testimonio de que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que los milagros suceden para aquellos que tienen el corazón abierto, aunque no lo sepan. Si crees que la fe puede mover montañas y que la bondad de un solo hombre puede transformar el corazón más endurecido, forma parte de nuestra familia de fe ahora mismo. Suscríbete al canal, deja tu amén en los comentarios y activa la campanita para ser bendecido con más historias que alimentan el alma. Cada suscripción es una oración, cada like es un acto de gratitud. Únete a nosotros y vamos a descubrir juntos cómo la mano de Dios actuó en la vida de Ricardo y Javier, porque la lección que aprendieron esa noche es un mensaje divino enviado directamente para ti. No te vayas, pues el viaje hacia la redención apenas está comenzando y no querrás perderte el momento exacto en que las vidas de estos dos hombres se cruzan para siempre. En la cima del mundo, o al menos en la cima de la Ciudad de México, reinaba Ricardo Alarcón. A los 45 años, él era el cerebro y la fuerza detrás de la inmobiliaria Alarcón, un imperio de concreto y cristal que rediseñaba el horizonte de la capital. Su oficina en el piso 50 de la Torre Legado no era solo un lugar de trabajo, sino un trono desde donde observaba su reino. Las paredes de cristal del piso al techo revelaban una metrópoli que se postraba a sus pies, un tablero de ajedrez donde movía edificios como piezas. Vestido con un traje Segna que costaba más que el salario anual de muchos de sus empleados, y con un Patek Philippe brillando discretamente en su muñeca, Ricardo era la personificación del éxito. Su postura era impecable, su mirada cortante. Él no caminaba, se deslizaba por los pasillos pulidos, una presencia tan imponente y fría como el mármol que adornaba el lobby, dejando una estela de miedo y admiración por donde pasaba. Para el mundo, él era un ganador, un titán. Sin embargo, detrás de la fachada de control absoluto, existía un abismo de silencio y soledad. El lujo que lo rodeaba era una armadura, no un consuelo. Cada negocio cerrado, cada torre erigida, parecía solo aumentar el vacío que lo consumía por dentro. Ricardo operaba bajo un credo brutal que lo había guiado desde el inicio de su carrera. La compasión es una debilidad, la amabilidad una puerta de entrada a la explotación. Él veía el mundo como una arena depredadora, donde los fuertes devoraban a los débiles, y se enorgullecía de ser el mayor depredador de todos. Esa filosofía lo había vuelto inmensamente rico, pero también lo había aislado de cualquier conexión humana genuina. No tenía amigos, solo socios, no tenía confidentes, solo abogados. El eco de sus propios pasos en el vasto penthouse era la única compañía constante en su vida, un recordatorio diario del desolador precio de su éxito. Su interacción con el mundo era puramente transaccional. Los ojos de Ricardo Alarcón no veían personas, veían recursos, herramientas u obstáculos. Un empleado era una línea en una hoja de cálculo, evaluado por su productividad, irreemplazable a la primera señal de ineficiencia. Se enorgullecía de su capacidad para despedir a un ejecutivo de muchos años sin pestañear, de su habilidad para negociar contratos que dejaban a la otra parte en ruinas. Esa frialdad calculadora se extendía a todos los aspectos de su vida. Recordaba el cumpleaños de sus inversionistas, pero olvidaba el nombre de la secretaria que trabajaba con él desde hacía 5 años. Para él,
Los gestos de bondad eran inexplicables y sospechosos, meras estrategias para obtener alguna ventaja oculta. Había desaprendido el lenguaje de la empatía, convenciéndose de que era un dialecto inútil, hablado solo por aquellos destinados a fracasar y a limpiar el piso que él pisaba. Al final de cada día, cuando el ajetreo de la ciudad se transformaba en un mar de luces parpadeantes bajo su ventana, un raro momento de quietud se instalaba. Ricardo se servía un whisky caro, el hielo crujiendo en 1900, el vaso de cristal, y observaba la inmensidad afuera. La vista que antes lo llenaba de orgullo y poder, ahora parecía solo un reflejo de su propia soledad. Millones de vidas latían en esa metrópoli. Millones de historias de amor, dolor y esperanza se desarrollaban bajo su mirada, pero él no formaba parte de ninguna de ellas. Era un espectador, un fantasma en su propia vida, atormentado por la creciente sospecha de que, al ganar el mundo entero, había perdido su propia alma. Era en ese silencio opresivo que la primera fisura en su armadura comenzaba a aparecer, una vulnerabilidad que se negaba a admitir, pero que lo dejaba listo para la tormenta que se aproximaba. Lejos de los reflectores del piso 50, en los pasillos silenciosos y en las áreas de servicio de la Torre Legado, se movía una figura de dignidad invisible, Javier Morales. A los 62 años, su cuerpo era un mapa de décadas de trabajo honrado. La espalda, ligeramente encorvada, contaba la historia de incontables noches puliendo pisos que reflejaban el éxito de otros, mientras que sus manos, callosas y fuertes, eran la prueba de un compromiso inquebrantable. Su uniforme gris, aunque visiblemente desgastado por el tiempo, estaba siempre impecablemente limpio, un pequeño acto de autorrespeto en un mundo que rara vez le ofrecía respeto alguno, pero eran sus ojos los que contenían su verdadera esencia. Cansados, sí, pero poseedores de una serenidad profunda y una bondad que desarmaba, que parecía pertenecer a otra época. Él no era solo un conserje, era el guardián silencioso de ese edificio, el hombre que con su cubeta y jerga mantenía el orden en el imperio de un rey que ni siquiera conocía su nombre. Para los ejecutivos apresurados, él era solo una sombra, una parte anónima del engranaje que mantenía funcionando la máquina del lujo. El peso que Javier cargaba sobre su espalda era mucho mayor que el de cualquier equipo de limpieza. Cada movimiento suyo, cada gota de sudor, era impulsado por un propósito sagrado. La vida de su nieta, Sofía, la niña de 8 años, la luz de sus ojos, había nacido con una condición cardíaca rara que exigía un tratamiento costoso y constante, una batalla financiera que Javier libraba día tras día, en silencio. Viudo, y con una hija que se desvivía entre el trabajo y los cuidados de la pequeña, él asumió la responsabilidad de ser la roca de la familia. Por eso, trabajaba doble turno, sacrificando su descanso y su salud sin pronunciar jamás una sola queja. Su fe era su único refugio. En medio del olor de los productos de limpieza, susurraba oraciones, pidiéndole a Dios no por riqueza o consuelo, sino por más tiempo para Sofía, por la oportunidad de verla crecer sana y feliz. Esa esperanza era el combustible que lo mantenía de pie, transformando su trabajo humillante en una misión de amor puro e incondicional. Ese día en particular, el camino de estos dos universos paralelos se cruzó de forma anónima, un preludio silencioso para la tormenta que vendría. Javier estaba de rodillas en el lobby principal, puliendo meticulosamente el emblema de bronce de la inmobiliaria Alarcón, incrustado en el piso de mármol. Trataba el metal con una reverencia casi religiosa, su reflejo distorsionado apareciendo en la superficie brillante. En ese exacto momento, Ricardo Alarcón cruzó el lobby, con el celular presionado contra la oreja, mientras finalizaba los detalles de una adquisición hostil. Sus zapatos italianos, que costaban el equivalente a 2 meses del salario de 1900 Javier, resonaron en el silencio del vasto espacio. Pasó a menos de 1 metro del hombre arrodillado, pero su mirada lo atravesó como si fuera aire. Para Ricardo, Javier no era una persona. Era, en el mejor de los casos, un obstáculo a ser rodeado, una parte del paisaje que su cerebro había programado para ignorar. La invisibilidad de Javier
nunca fue tan palpable como en ese instante. Mientras la mente de Ricardo bullía con números, estrategias y la anticipación de otra victoria aplastante, el corazón de Javier estaba en un lugar completamente diferente. Al frotar el bronce, pensaba si tendría suficiente dinero para comprar el yogur de fresa que tanto amaba Sofía, o si el doctor llamaría con los resultados de los últimos exámenes. Eran dos hombres en el mismo espacio físico, pero viviendo en realidades tan distantes que podrían estar en planetas diferentes. Uno soñaba con conquistar la ciudad, el otro rezaba por salvar a su pequeña estrella. Javier terminó su trabajo, se levantó con un suave quejido de dolor en la espalda y admiró el emblema reluciente. Sintió una pequeña punzada de orgullo por su trabajo bien hecho, un pequeño acto de belleza en un mundo indiferente. No tenía cómo saber que ese mismo emblema, símbolo del poder de Ricardo, sería pronto el escenario de la más profunda humillación y, subsecuentemente, el punto de partida para un milagro inesperado. La tarde se desplomó en una tormenta torrencial sobre la Ciudad de México. La lluvia golpeaba furiosamente contra los ventanales panorámicos de la oficina de Ricardo, un reflejo perfecto de la furia que lo consumía por dentro. Un negocio de cientos de millones de pesos, la joya de la corona de su más reciente proyecto, se había derrumbado por un detalle técnico, una minúscula cláusula que su equipo de abogados de élite no previó. Para Ricardo, no era solo una pérdida financiera, era una afrenta personal, una mancha en su reputación de infalibilidad. Su rostro era una máscara de furia contenida, la mandíbula apretada, las venas saltando en su sien. Atravesó el piso con pasos pesados y rápidos, ignorando las miradas atemorizadas de sus subordinados. Necesitaba un blanco, un pararrayos para la electricidad violenta que recorría su cuerpo. Al llamar a su elevador privado, no buscaba solo bajar al estacionamiento. Buscaba un lugar para descargar el veneno de su ego herido, y el destino, en su cruel ironía, estaba a punto de ofrecerle a la víctima más indefensa. Cuando las puertas de acero, cepillado, se abrieron, revelaron la figura de Javier Morales, quien con un paño suave pulía con esmero el panel de control, asegurándose de que ninguna huella digital manchara la superficie perfecta. La visión de aquel acto de cuidado humilde fue la chispa que encendió la mecha de Ricardo. En presencia de otros dos directores que entraron tímidamente detrás de él, Ricardo señaló una mancha casi imperceptible. Su voz cortó el aire, fría y llena de desprecio. ¿A esto le llamas trabajo? Pago una fortuna por el mantenimiento de este lugar y lo que recibo es esta inmundicia. Se acercó a Javier, invadiendo su espacio personal, el olor de su loción cara mezclándose con el aroma de los productos de limpieza. Entonces pronunció la sentencia final, las palabras que sellarían su acto de crueldad. Es por eso que la gente como tú nunca pasará de trapear el piso. Javier se encogió, no de miedo, sino como si un golpe físico lo hubiera alcanzado. No respondió, solo bajó la cabeza. El silencio de los otros ejecutivos en el elevador, amplificando su humillación a un nivel ensordecedor. Horas más tarde, la rabia de Ricardo se había transformado en una amargura fría y corrosiva. La lluvia no había amainado, transformando el estacionamiento en un laberinto de reflejos y sombras. Cegado por la frustración, caminó hacia su auto de lujo, sus pensamientos aún rumiando la pérdida del negocio y la breve y satisfactoria explosión contra el conserje. Al entrar al vehículo, un movimiento brusco hizo que algo pequeño y ligero se deslizara del bolsillo de su saco. El objeto cayó con un golpe sordo en un charco de agua, invisible en la oscuridad. Era un llavero antiguo, de metal gastado y cuero agrietado, el único recuerdo que guardaba de su padre, de un tiempo antes de que el dinero lo transformara en un hombre tan duro como en el que él mismo se había convertido. Momentos después, al hacer su ronda final, Javier vio algo pequeño brillando en el piso mojado. Lo recogió. No parecía valioso, pero tenía el peso de una historia. Y supo, con una certeza que venía del corazón, a quién le pertenecía. Movido por una integridad que la humillación no logró borrar, Javier no lo entregó a seguridad. Se apostó cerca de la salida del estacionamiento, bajo una pequeña marquesina que poco lo protegía de la lluvia implacable, y esperó.
El agua escurría por su rostro arrugado, mezclándose con el sudor frío, pero él permaneció firme. Finalmente, los potentes faros del auto de Ricardo cortaron la oscuridad. Cuando el vehículo disminuyó la velocidad en la pluma de salida, Javier se acercó a la ventanilla del conductor, con el cuerpo temblando de frío. Golpeó ligeramente el cristal. Ricardo la abrió, la impaciencia ya formándose en su rostro, listo para despachar a otro mendigo. Pero entonces vio lo que Javier sostenía en la palma de su mano extendida. «Señor Alarcón», dijo el anciano, su voz suave, pero clara por encima del sonido de la lluvia. «Creo que esto le pertenece». Parecía importante. El mundo de Ricardo se detuvo. El gesto de pura e inexplicable bondad, viniendo del hombre al que había aplastado con su poder horas antes, lo golpeó con la fuerza de un rayo. La armadura de arrogancia se hizo añicos, y por primera vez en décadas, Ricardo Alarcón sintió el pinchazo agudo y olvidado de la vergüenza. El tiempo pareció congelarse en ese instante, con las gotas de lluvia aferrándose al cristal del auto, como pequeños testigos de un momento imposible. El cerebro, de Ricardo, entrenado para calcular riesgos y maximizar ganancias, simplemente no podía procesar lo que acababa de suceder. La lógica de su mundo había sido puesta de cabeza por un gesto de integridad que no ofrecía ninguna ganancia, ninguna ventaja. En un impulso que desafiaba décadas de condicionamiento implacable, hizo algo que sorprendió a los guardias de seguridad que observaban a la distancia y, sobre todo, a sí mismo. Se inclinó y abrió la puerta del copiloto. El sonido del clic resonando, más fuerte que la tormenta. «Suba», dijo él, su voz ronca con una emoción que no reconocía. «Yo lo llevo a casa». Javier dudó, mirando del rostro indescifrable de Ricardo al lujoso interior del auto, un santuario al que nunca imaginó pertenecer. Pero había algo en la mirada del CEO, una fisura en su máscara de hielo, que lo hizo obedecer. El contraste dentro del vehículo era brutal. El olor a piel italiana mezclado con el aroma de la lluvia y el trabajo honrado, creando una atmósfera de tensión y extrañeza insoportables. Mientras el auto de lujo se deslizaba por las avenidas inundadas de la Ciudad de México, el silencio en el interior era más pesado que cualquier junta de consejo. Los limpiaparabrisas se movían a un ritmo hipnótico, marcando el tiempo de una conversación que ninguno de los dos sabía cómo empezar. Ricardo se aferraba al volante, sus nudillos blancos, librando una batalla furiosa dentro de sí. Cada fibra de su ser gritaba que aquello era un error, una demostración de debilidad que su padre habría despreciado. Sin embargo, no podía apartar la mirada de la figura encogida en el asiento de al lado. Por primera vez, realmente vio a Javier. Vio las arrugas profundas alrededor de los ojos, no como señales de la edad, sino como marcas de incontables noches sin dormir. Vio la dignidad en su postura, incluso empapado y fuera de lugar. Una curiosidad abrumadora, un sentimiento que creía haber perdido hace mucho tiempo, comenzó a burbujear bajo la superficie de su arrogancia. ¿Por qué? La pregunta resonaba en su mente. ¿Por qué devolvería el llavero? ¿Por qué esperar en la lluvia? Esa necesidad de entender lo quebró. ¿Tiene familia? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla, sonando extraña y torpe en su propia voz. Javier, que miraba la ciudad pasar como un borrón de luces, se giró lentamente, sorprendido por el tono personal. Con una sencillez que era a la vez humilde y poderosa, comenzó a hablar. No habló de su pobreza, ni de sus dificultades. En cambio, habló del amor de su vida, su difunta esposa, y de la hija que luchaba por sacar adelante a su propia familia. Entonces, su voz cambió, adquiriendo una calidez y una suavidad que llenaron el auto. Habló de Sofía, su nieta de 8 años, el centro de su universo. Describió sus ojos brillantes, su risa contagiosa y, con un dolor apenas disimulado, la batalla que su pequeño corazón libraba contra una enfermedad rara. Cada palabra era un testimonio de amor incondicional, la razón por la que trabajaba doble turno sin quejarse. Ricardo escuchaba inmóvil, mientras la historia de Javier desmantelaba, ladrillo por ladrillo, la fortaleza de cinismo que había construido a su alrededor. Al llegar a una colonia obrera modesta, muy lejos de los rascacielos de Santa Fe,
El conflicto dentro de Ricardo alcanzó su punto culminante. Se detuvo frente a un edificio sencillo, con la pintura descascarada por la humedad, y observó a Javier salir del auto. El anciano se giró, hizo un breve asentimiento con la cabeza en agradecimiento y desapareció por la puerta. En ese momento, Ricardo se sintió completamente expuesto. La voz de su padre resonaba en su mente, un fantasma burlón. La amabilidad es para los débiles, hijo mío. El mundo te devorará. El miedo lo atenazó. Este nuevo sentimiento, esa punzada de empatía, parecía una enfermedad peligrosa, una vulnerabilidad que podría destruir su imperio. Pisó el acelerador, dejando la colonia atrás, pero la imagen del rostro, cansado de Javier, y la historia del frágil corazón de Sofía estaban grabadas en su mente. Había pasado toda su vida creyendo que el poder significaba tener el control, pero al alejarse de esa humilde calle, Ricardo Alarcón nunca se sintió tan perdido y fuera de control en toda su vida. Ricardo regresó a su penthouse, un palacio de cristal y silencio suspendido sobre la ciudad dormida, pero por primera vez, el lujo a su alrededor le pareció vulgar y frío. El whisky caro no tenía sabor. La vista panorámica no traía consuelo. La noche se arrastró en una vigilia tortuosa, con su mente convertida en un campo de batalla. De un lado, el fantasma de su padre, la personificación de la ambición implacable, se burlaba de su súbita debilidad. Del otro, la imagen indeleble de Javier, empapado y tembloroso, ofreciéndole no solo un llavero, sino una lección de humanidad que no sabía que necesitaba. Tomó el pequeño objeto de metal y cuero, sintiendo su peso en la mano. Era más real y sustancial que cualquier contrato de $1.000.000 que hubiera firmado jamás. Al ver el amanecer, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, la luz pareció iluminar también los rincones oscuros de su alma. Una decisión se había cristalizado en medio del caos de sus pensamientos. No era una decisión de negocios, era un acto de rendición, un paso hacia un territorio desconocido y aterrador, el de su propia humanidad. Aún operando con la eficiencia que lo caracterizaba, Ricardo canalizó su nueva determinación hacia la acción. No buscó a Javier para ofrecerle una caridad torpe y humillante. Su primer paso fue usar las herramientas de su imperio para un propósito radicalmente nuevo: la verdad. Al llegar a su oficina antes que nadie, hizo una única llamada a su jefe de seguridad, un hombre acostumbrado a investigar a rivales corporativos y a descubrir secretos financieros. La orden, sin embargo, fue diferente a cualquier otra que hubiera recibido. Ricardo pidió un expediente completo sobre Javier Morales, pero no uno de vigilancia. Quería conocer su historia de vida, su expediente laboral de 20 años en la empresa, los detalles de la condición médica de su nieta y el estado de sus finanzas. Era una invasión de la privacidad, sí, pero nacida no de la sospecha, sino de una necesidad desesperada por comprender la magnitud del mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Necesitaba ver la realidad de Javier, no a través del filtro de su propia arrogancia, sino a través de los hechos crudos e irrefutables. El informe llegó a su tableta pocas horas después, un frío documento digital que contenía una historia desgarradora. Todo lo que Javier había dicho era verdad, pero la realidad era aún más sombría. El archivo detallaba la enfermedad de Sofía, una cardiopatía congénita compleja que requería una cirugía de altísimo riesgo y costo exorbitante. Y entonces, Ricardo vio la puñalada final en su propio pecho, una serie de solicitudes de cobertura especial para la cirugía, todas negadas por el seguro de gastos médicos de la inmobiliaria Alarcón. Él mismo había firmado la póliza de ese seguro, eligiéndolo por su eficiencia de costos, un eufemismo para cobertura mínima. En ese instante, el peso de sus decisiones lo golpeó con la fuerza de un tren. Su búsqueda incansable de márgenes de ganancia más altos, de recortar gastos innecesarios, no era solo una estrategia de negocios, era una sentencia. Él, Ricardo Alarcón, estaba directamente implicado en el deterioro de la salud de una niña de 8 años. La vergüenza de la noche anterior se transformó en un horror profundo y paralizante. El horror, sin embargo, no lo paralizó por mucho tiempo.
Se transformó en un combustible poderoso, una energía que no sentía desde hacía años. La culpa dio paso a una claridad feroz. Tomó el teléfono, pero esta vez no era para aplastar a un competidor o intimidar a un socio. Su voz, aún imponente, pero desprovista de la arrogancia habitual, lo conectó con el administrador del Hospital Infantil de México. En cuestión de minutos, estaba hablando con los cirujanos cardíacos más renombrados del país. No estaba pidiendo favores, estaba contratando a los mejores, exigiendo la mejor tecnología, asegurándose de que cada recurso necesario estuviera disponible. Se movía con la precisión de un general planeando una invasión, pero la guerra que libraba ahora era contra el tiempo, contra la enfermedad y contra su propio pasado. Estaba construyendo algo nuevo, no con acero y concreto, sino con actos de reparación. Cada llamada, cada arreglo hecho, era un ladrillo en la reconstrucción de su propia alma. Un esfuerzo desesperado por demostrarse a sí mismo que aún había tiempo para ser, más que solo, el nombre en un edificio. Movido por una fuerza que no comprendía, Ricardo sintió que no bastaba con mover los hilos tras bambalinas. Necesitaba ir hasta allá, ver con sus propios ojos el epicentro del huracán emocional que había desestabilizado su vida. Condujo hasta el Hospital Infantil de México, un edificio que, a pesar de su noble misión, transpiraba la ansiedad y el dolor que habitaban sus paredes. El olor a antiséptico, el llanto ahogado de los niños y los rostros cansados de los padres creaban una atmósfera que era el antónimo de su mundo corporativo, frío y ordenado. Cada paso por los pasillos coloridos, pero desgastados, lo despojaba de su armadura de CEO, haciéndolo sentir como un extraño, un intruso en un reino de sufrimiento y esperanza. Preguntó en 1900 la recepción por Sofía Morales, el nombre de la niña sonando extraño en su boca, una palabra sagrada que no se sentía digno de pronunciar. Con cada pasillo que doblaba, su corazón latía más fuerte, no con la adrenalina de un negocio arriesgado, sino con el miedo aterrorizante de la vulnerabilidad humana. Los encontró en una pequeña sala de espera, bajo la luz fría e impersonal de una lámpara fluorescente. Javier y su hija, Elena, estaban sentados juntos, sus posturas un retrato de la desolación. Elena lloraba silenciosamente, mientras Javier, con el rostro cenizo por el agotamiento, sostenía su mano, sus labios moviéndose en una oración inaudible. Escondido detrás de un pilar, Ricardo pudo escuchar fragmentos de su conversación entrecortada. La administración del hospital, rígida en sus protocolos, acababa de informarles que, aunque los nuevos especialistas habían sido consultados, la cirugía no podía programarse sin un depósito inicial que equivalía a más de lo que Javier ganaría en 1910 años de trabajo. La esperanza que las llamadas de Ricardo habían encendido era solo un espejismo, un breve alivio antes del golpe final. Verlos en ese estado de desesperación absoluta, causado por una burocracia que su dinero debería haber eliminado, hizo que Ricardo sintiera una ola de impotencia y furia, principalmente contra sí mismo. Mientras observaba, paralizado por la escena, vio a Javier intentar consolar a su hija con palabras de fe. El anciano metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera gastada, de donde extrajo una fotografía descolorida de su difunta esposa. Detrás de ella había otra imagen, aún más antigua, de un hombre robusto y sonriente. «Tu abuelo», le dijo Javier a Elena, «me enseñó que la honestidad es la única riqueza que nadie puede robarnos». Luego contó una historia que Elena ya había escuchado muchas veces, sobre cómo su padre, un humilde albañil, trabajó en la construcción de uno de los primeros grandes edificios de oficinas de la ciudad. Un día, encontró una cartera repleta de dinero perteneciente al hijo adolescente del dueño de la constructora. La devolvió sin dudar y, como agradecimiento, el muchacho le dio el primer objeto que había hecho en las clases de carpintería de la escuela, un llavero de madera toscamente tallado. Al escuchar eso, la sangre de Ricardo se heló. Un zumbido llenó sus oídos. La historia no era solo una historia. Él recordaba ese día, a ese albañil, ese gesto. Él era el muchacho. El piso pareció desaparecer bajo los pies de Ricardo. Ese llavero,
El llavero que Javier había esperado horas en la lluvia para devolverle no era un recuerdo del padre de Ricardo. Era el recuerdo que él, un Ricardo de 15 años, aún con un corazón que no había sido endurecido por la ambición, le había dado al padre de Javier como símbolo de gratitud. La conexión entre ellos no era una casualidad del destino, un encuentro aleatorio en una noche de lluvia. Era un círculo, una deuda de honor que se extendía por casi 40 años. La integridad que Javier demostró no era un acto aislado, era un legado, pasado de padre a hijo, un tesoro familiar que había sido simbolizado por ese pequeño trozo de madera. Y el universo, en su infinita sabiduría, había hecho que ese símbolo regresara a sus manos en el preciso momento en que más necesitaba recordar al niño que un día fue. La revelación lo golpeó con la fuerza de un cataclismo, transformando su misión de redención en un llamado del destino. Necesitaba honrar esa deuda. Con el peso de 40 años de una deuda olvidada sobre sus hombros, Ricardo sintió una claridad que nunca había experimentado. Salió de su escondite, sus pasos resonando en el pasillo silencioso, cada uno de ellos una renuncia al hombre que había sido. Al entrar en la sala de espera, la confusión se apoderó de los rostros de Javier y Elena. Ver al magnate imponente, la personificación del poder que gobernaba sus vidas desde lejos, allí, en su santuario de dolor, era surrealista. La primera reacción de Javier fue de aprensión, un miedo instintivo de que otra humillación estuviera por venir. Elena se encogió, protectoramente más cerca de su padre. Veían el traje caro, el reloj brillante, y veían la distancia insuperable entre sus mundos. No podían imaginar que Ricardo no estaba allí como el CEO de Inmobiliaria Alarcón, sino como el muchacho de 15 años que un día entendió el valor de la honestidad y que, después de toda una vida de desvíos, finalmente encontraba el camino de regreso a casa. La tensión en la sala era palpable, una quietud cargada de décadas de desigualdad y un momento de dolor agudo. Ricardo se detuvo ante ellos, pero su mirada no era la de un superior, sino la de un suplicante. Se concentró en Javier y por primera vez permitió que el anciano viera a través de su fachada, revelando el vasto desierto de su soledad. Su voz, cuando finalmente habló, estaba despojada de toda su autoridad, frágil y embargada por una emoción cruda. Javier, comenzó la palabra pareciendo un esfuerzo monumental. Necesito pedirle su perdón. No se refería solo al dinero o a la cirugía. Se disculpó por lo del elevador, por cada vez que pasó junto a Javier sin verlo, por toda una vida de arrogancia que lo cegó a la humanidad de quienes lo rodeaban. Las lágrimas, una señal de debilidad que siempre había despreciado, comenzaron a asomar en sus ojos. Pasé mi vida entera construyendo edificios, Javier, confesó, con la voz quebrada. Pero usted, con un simple gesto, me enseñó sobre construir una vida, y me di cuenta de que la mía está en ruinas. Entonces abrió la mano, revelando el gastado llavero de madera. Este objeto, continuó, no era un recuerdo de mi padre. Fue un regalo que le di al suyo, hace casi 40 años, cuando me devolvió algo que yo había perdido. Contó la historia desde el punto de vista del muchacho, y los ojos de Javier y Elena se abrieron de par en par con asombro e incredulidad. El hilo del destino que los unía fue revelado, un tapiz de integridad y gratitud que trascendía el tiempo. La deuda, dijo Ricardo con la voz firme por primera vez, no es suya, es mía, es una deuda de honor. Entonces les dijo la verdad, que la cirugía de Sofía ya no era un problema, que el depósito había sido pagado, que el mejor equipo estaba listo y que ninguno de ellos tendría que volver a preocuparse por otra cuenta médica por el resto de sus vidas. No era un acto de caridad, era un acto de justicia, la única forma que encontró para empezar a pagar por su propia bancarrota moral. Pero la resolución financiera fue solo el preludio del verdadero clímax. Lo que importaba en ese momento no era el dinero, sino la conexión de dos almas. Javier, aturdido por la avalancha de emociones, el alivio abrumador por su nieta, la impactante revelación del pasado y la humilde confesión del hombre que lo había despreciado, se quedó sin palabras. Las lágrimas, que antes eran de desesperación, ahora fluían de gratitud y asombro.
Viendo el dolor y el arrepentimiento genuinos en el rostro de Ricardo, Javier sintió que su propio resentimiento se disolvía, reemplazado por una ola de compasión. Se levantó lentamente y en el silencio de esa estéril sala de espera, hizo lo único que su corazón le decía que hiciera. Extendió los brazos y envolvió a Ricardo en un abrazo fuerte y paternal. En ese abrazo, las barreras de clase, poder y riqueza se desintegraron. Eran solo dos hombres, uno que había perdido todo para ganar el Binchustein mundo, y otro que no tenía nada más que su corazón, y que al final demostró ser la única riqueza que importaba. En los días que siguieron, el pasillo del hospital se convirtió en un santuario de esperanza. La cirugía de Sofía, un maratón de precisión y pericia dirigido por el equipo de élite que Ricardo había reunido, fue un éxito absoluto. El pequeño corazón, antes frágil e incierto, ahora latía con una fuerza nueva y regular. Durante las largas horas de espera, Ricardo permaneció en el Jesús hospital, no en una sala de juntas privada, sino en un rincón discreto de la misma sala de espera donde su vida había cambiado. Observó desde lejos la angustia de Javier y Elena transformarse en una explosión de alegría cuando el cirujano jefe apareció con el pulgar hacia arriba y una sonrisa de alivio. En ese momento, al ser testigo de la familia abrazándose en medio de lágrimas de pura felicidad, Ricardo experimentó una sensación de paz que ninguna transacción multimillonaria le había proporcionado jamás. No era el orgullo de su poder, sino la humilde gratitud por haber tenido la oportunidad de participar en un milagro. La recuperación de Sofía fue el primer resultado tangible de su transformación, la prueba de que sus acciones podían, de hecho, construir algo duradero. Cuando Ricardo regresó a la Torre Legado, la atmósfera de miedo y ambición que él mismo había cultivado durante tanto tiempo le pareció insoportable. Convocó a una junta de emergencia del Consejo y los mismos, directores que habían presenciado en silencio la humillación de Javier, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Pero el hombre que se paró ante ellos era diferente. Su voz aún era firme, pero llevaba un nuevo timbre de convicción y propósito. Anunció un cambio radical en la filosofía de la empresa, uno que no se mediría en pesos, sino en bienestar humano. Nació allí la Fundación Morales Alarcón, una entidad revolucionaria, financiada con un porcentaje fijo de las ganancias anuales de la empresa. Su misión era clara e innegociable: proporcionar apoyo médico integral, becas de estudio y ayuda para la vivienda a todos los empleados, desde el ejecutivo más alto hasta el más humilde trabajador de la limpieza. La noticia cayó como una bomba en el mundo corporativo mexicano, un acto de capitalismo consciente que redefiniría el legado de Ricardo Alarcón para siempre. La transformación, sin embargo, necesitaba un alma, un guardián que garantizara que la nueva filosofía no fuera solo una jugada de relaciones públicas. Ricardo sabía que las hojas de cálculo y las políticas no podían generar empatía. Por eso, creó un puesto que hizo que sus ejecutivos levantaran las cejas con asombro: director de bienestar de los empleados. Y para ese puesto, solo podía concebir a un candidato. En una reunión privada que contrastaba con la escena del elevador, Ricardo le ofreció el puesto a Javier Morales. El anciano conserje se quedó atónito, insistiendo en que no tenía la educación ni la experiencia para tal responsabilidad. Con una paciencia que nunca había tenido, Ricardo le explicó que las cualificaciones para ese trabajo no estaban en un currículum, sino en el carácter. Necesitaba a alguien cuya integridad fuera incuestionable, cuya compasión fuera genuina, y que entendiera las batallas silenciosas que libraban los empleados. Javier, el hombre que había sido invisible durante 20 años, se convirtió en la brújula moral de la empresa. Su presencia, un recordatorio constante de que el mayor activo de la compañía era su gente. El resultado de este giro inesperado fue la mayor sorpresa para los escépticos del mercado. La inmobiliaria Alarcón, bajo su nueva dirección humana, floreció de una manera sin precedentes. La lealtad de los empleados se convirtió en una leyenda. La productividad se disparó, no por presión, sino por un genuino sentido de pertenencia y seguridad. Talentos de todo el país competían por trabajar en un lugar que valoraba aptintos et
sus familias tanto como a sus habilidades. Ricardo descubrió la verdad fundamental que su padre nunca entendió. Un negocio construido sobre la base de la dignidad humana es inquebrantable. Su recompensa personal fue aún mayor. El vacío en su vida se llenó de risas, amistad y propósito. Se convirtió en un amigo cercano de Javier y en una figura querida para la pequeña Sofía. Aprendió que el verdadero éxito no se medía por la altura de sus edificios, sino por la profundidad de sus conexiones humanas, y esa nueva riqueza era finalmente algo que el dinero no podía comprar ni la ruina podía arrebatar. 3 años después, el sol de la tarde bañaba un vasto parque en la Ciudad de México, donde la fiesta anual de la inmobiliaria Alarcón estaba en pleno apogeo. La escena era irreconocible en comparación con los fríos eventos corporativos del pasado. No había mesas VIP ni segregación por puestos, solo un mar de familias riendo, compartiendo comida y jugando juntas. En el centro de todo, despojado de su traje de diseñador y vistiendo una simple camisa tipo polo, estaba Ricardo Alarcón. No observaba desde lejos. Estaba en medio del césped, corriendo y riendo mientras jugaba a la pelota con Sofía, ahora una niña de 11 años, sana y llena de una energía contagiosa. A un lado del campo, observando con un orgullo sereno, estaba Javier, ya no como un empleado subalterno, sino como un amigo y consejero. En un momento, la pelota rodó cerca de un niñito, hijo de un recién contratado, que tropezó con sus propias agujetas. Sin dudarlo, Ricardo se acercó, se arrodilló en el césped y con la misma concentración y cuidado que Javier un día dedicó al panel de un elevador, ató los zapatos del niño. En ese pequeño gesto de servicio humilde, el círculo se completó, demostrando que el mayor imperio que jamás había construido no estaba hecho de concreto, sino de compasión. Si esta historia tocó tu corazón y renovó tu fe en la humanidad, deja un amén en los comentarios para que podamos difundir este mensaje de esperanza. ¿Crees que un solo acto de bondad tiene el poder de cambiar una vida para siempre? Cuéntanos alguna vez que ayudaste a alguien o fuiste ayudado de forma inesperada. Dale like si crees en las segundas oportunidades y en la redención. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir recibiendo historias que demuestran que los milagros suceden todos los días. Recuerda siempre, el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar.